bueno, estamos acá en La Ideal, que fue una confitería o bar, en el cual filmé varias veces. Y bueno, desde ese lugar, ya en la búsqueda de los escenarios, la búsqueda de los bares, está como, se anota como lugar que ayuda, digamos, al clima de la historia. Yo he trabajado en bares, en películas de época y en películas actuales. Este en particular es un bar de creo que de 1918, 1920, y conserva la ambientación, una primera idea de la ambientación, digamos, de los bares elegantes, donde por la tarde se servía el café o el té y había una orquesta. Todavía conserva un escenario, esta y la planta alta. Bueno, y además hay, digamos, es una realidad, yo creo que es los bares creo que son una herencia del bar español, el lugar de encuentro de amigos, el lugar de encuentro de una pareja. Particularmente en este filmamos, tengo muy presente porque fue la última vez que trabajé acá, 2 secuencias de La Fuga, la película de Eduardo Miñona. Filmamos una escena en donde un personaje conoce a la que va a ser su amor, que es un personaje que hace Romano, y donde toman un helado en la barra. Y después armamos acá una zona de una sastrería, donde uno de los personajes, Aguada, se prueba un traje. Y usamos también el exterior, la salida, como si fuera la salida de la sastrería, donde cambiamos un poco la ambientación exterior. Digamos que utilizamos la arquitectura y el color y terminamos la ambientación con elementos de época, sean los vasos, los helados, los detalles, en la escena de la barra, y donde completamos unos módulos que dan los probadores de la sastrería para la escena en que figuraba ser ese lugar donde Aguada escucha que se prueba un traje, un personaje que ha sido el que lo ha perseguido. Digamos, para armar una escenografía de un bar, esto resulta una cosa costosa, casi imposible, por la riqueza que tienen los elementos, que sí son los elementos de la realidad. Entonces hay una adaptación. Cuando uno busca, bueno, en este caso en particular, de las últimas veces que filmé acá, necesitábamos un ambiente un poco sombrío, un poco oscuro, con iluminación artificial, porque eso da el clima del comienzo de una venganza. Cuando iniciamos la película hay un proceso que es la búsqueda de los lugares, de esta secuencia y de todas las secuencias de la película. Y entonces este resultó como el lugar ideal, porque es un lugar muy oscuro, de maderas denso, con iluminación, con muchos elementos de luz, pero más bien bajos. Y sobre esto ubicamos el espacio, que es extraordinario, porque es un espacio muy, muy libre, aunque tenga sus columnas de mármol. Y entonces aquí montamos el resto de elementos de arquitectura que necesitábamos. Con la producción iniciamos la búsqueda de los lugares. En general hay una persona que busca las locaciones y sobre esa búsqueda nosotros vemos lo que hay que agregar o lo que hay que terminar de ambientar o lo que hay que modificar totalmente, porque de pronto cuando se trata de una película de época uno tiene que cambiar casi siempre la ambientación en un porcentaje alto para que todos los elementos, los vasos, las tazas, es decir, todos los elementos de ambientación se coloquen en la época. Por ejemplo, lo que me ocurrió acá, me acuerdo tanto en una producción americana que hice hace unos cuantos años, donde trabajamos aquí, que era también una historia del año 25, 28, me acuerdo que lo que me resultó muy atractivo eran los espejos. Entonces, el espejo siempre es un elemento riesgoso en el cine, porque de pronto se ven las cámaras, se ven las luces. Entonces lo que hicimos fue reproducir una cantidad de los espejos que se ven en el lugar
sobre Entonces paredes móviles. Fuimos moviendo de modo que lográbamos que los personajes, además tenía que ver con el clima de la situación, era el personaje que venía a espiar a otro personaje, pero nosotros eso lo veíamos a través de los espejos. Construimos un espejo en el fondo de la barra que lo podíamos mover, a diferencia de un espejo fijo, para que no se viera de frente las cámaras, y construimos varios de pequeño tamaño que son los que iban cerrando la caminata del protagonista. Y trajimos, por ejemplo, más de estos elementos de luz porque los pusimos en el lugar que nos convenía para el clima de la secuencia, ¿no? En general, cuando uno hace una película de época, todo el aspecto tanto de escenografía, de vestuario, de elementos, tiene un rol bastante protagónico. Es decir, es imposible trabajar con elementos contemporáneos, digamos, cercanos. Entonces, en todo eso hay una búsqueda del material, de a veces materiales que no son el mármol, pero reproducen el mármol, elementos que se avejentan para la situación. Y bueno, esto de reproducir para poner en un lugar real, reproducir en elementos móviles esas mismas calidades para que, digamos, se puedan incorporar a la imagen, es decir, no haga falta destruir el lugar, sino acondicionarlo, digamos, a la cámara.